Bien, señoras y señores, seguimos en Prime Time con esta interesantísima sección con su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Marino, buenas tardes, Rodolfo Duque, como toda la semana, gente sana, momento para hablar de salud, educar a la población dominicana de temas importantes. Hoy vamos a hablar, según la Organización Mundial de la Salud, es el segundo país con mayor muerte por accidente del mundo. Lo estaba yo revisando. Y para ello vamos a hablar de la realidad del trauma en la República Dominicana, y para eso tenemos especialistas del primer nivel, ¿no? Con todas las competencias. Tenemos al doctor Alejandro Soto Méndez, él es cirujano laparoscópico, especializado en trauma. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias, y hablar de Ignacio, este tema. Don Marino, don Rodolfo, muchas gracias, de verdad. Bueno, Alejandro, doctor Soto, nosotros siempre, nuestra primera pregunta es que nos hable un poco de la especialidad. Vamos a hablar de esto, de qué es esto de especialista en trauma. Pero primero explícanos eso, qué es lo que es un traumatismo, qué es un traumatismo, y después describiendo eso un poquito, porque ya de cirujano laparoscópico hemos traído uno que ya no habló. Que ya le habló. Usted sabe que el trauma envuelve varias materias básicas que nosotros la dimos del colegio, entre ellos la física. Y habla de un intercambio de energía que se produce cuando hay un shock, cuando un vehículo, en este caso, por ejemplo, accidente de vehículo motor, que es y nosotros somos el número 1 ya. Somos el número, wow. Estadística del 2020. Más adelante te voy a decir por qué. Entonces hay un intercambio de energía donde el impacto al objeto que nosotros, por ejemplo, impactamos, tiene mucho más densidad, mucho más masa, la energía se va a disipar y va a actuar diferente en nuestro cuerpo, que tiene menos densidad, y es que se produce el traumatismo. Y entonces la energía se transforma en las lesiones que se van a producir en diferentes tipos de órganos. Y por eso es que ese tipo de especialidad maneja ya conceptos que nosotros, como estudiantes de medicina o como médicos, ahora vemos, bueno, ¿y por qué me daban física? Y sin embargo, son prerequisitos también ahora mismo el conocimiento. Claro. Doctor, entonces eso de especialista en trauma, ¿cómo es? ¿Cómo uno se especializa en eso? ¿Puede ser médico general, hay que ser cirujano? ¿De qué va? Explícame un poquito. Sí. El trauma, para ser el cirujano ya tenemos la competencia. Primero tú tienes que ser médico general, luego hacer la especialidad en cirugía general, que son 4 años ya en un hospital y con un aval universitario. Luego se hace un fellowship de cirugía de trauma. Pero es básicamente, en el caso por el Colegio Americano de Cirujanos, para cirujanos de trauma. Ya otras especialidades que manejan trauma, dígase el caso de ortopedia, neurocirugía, que también tienen neurotrauma, también tienen una subespecialización en lo que es el manejo de trauma. O sea que también ellos pueden ser traumatólogos en el caso de la ortopedia, pero el que tiene el concepto general, y de hecho el jefe del team trauma, es el cirujano general, porque lo conoce de todo, conoce el traumatismo desde la cabeza hasta los pies. Ahí mismo, doctor, siguiendo ahí en esa línea, ¿cuáles son los traumas más frecuentes, o sea, que llevan a gravedad en la República Dominicana? El trauma que más produce mortalidad y morbimortalidad es el trauma cráneoencefálico. Y es el que se ve, y por eso ahí es que nosotros estamos por encima de todos los países, que más adelante te voy a decir más bien las estadísticas, cómo subimos, cómo bajamos. Es más frecuente en República Dominicana porque la principal causa de muerte o de mortalidad es el accidente de vehículo de motor, donde los más frecuentes son motoristas, y donde las lesiones que más se producen son las lesiones cráneoencefálicas. Si no utilizan el casco como modelo de seguridad, entonces las lesiones más frecuentes que van a ver en la cabeza. De hecho, cuando tú tienes un impacto, o que cae eyectado el vehículo, o que lo primero que va a chocar es la cabeza. Y ahí es donde se recibe mayormente el traumatismo. Y de hecho, el órgano noble principal de nuestro organismo, que es el cerebro, es el que sufre más, porque en ese cambio de energía, aparte de que choca con el exterior, también choca con la bóveda craneal, que es hueso. Y por eso es que se lesiona más. Muy bien. Bueno, el doctor también fue exdirector, ¿no?, de un hospital traumatológico en Arias Lora, ha tenido varios puestos ahí en colegio médico. Doctor, entonces, con ese conocimiento que usted ha tenido amplio, ya ha podido manejar y está en un hospital traumatológico, la República Dominicana, ¿cuántos hospitales de trauma existen? ¿El sistema de salud nacional tiene la capacidad de ese soporte? Vamos a ver, doctor. Mire, tú sabes que hace un buen tiempo se le presentó a lo que es el Gabinete de Salud. Yo
dirigía lo que es coordinaba el capítulo de trauma en la República Dominicana y ahora coordino el capítulo de trauma del Colegio Americano de Cirujanos en la República Dominicana. Okay. Le presentamos cuáles eran los problemas básicos para mejorar esa condición. Y si nos vamos a la historia, Sí. cuando aparece ya lo que es el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que es el que está manejando las estadísticas de los traumas, que también más adelante voy a mostrar unos números que tienen, que es el del Intran, la República Dominicana ocupaba el segundo lugar en muerte por traumatismo, por detrás de una isla que se llama Niue, que está en el Pacífico Norte, pero no era poco significativo porque esa isla lo que tienen son como 5.000 habitantes. Okay. Y nosotros éramos el segundo lugar. Morían 42 dominicanos por cada 100.000 habitantes en el mundo. Esa era una cifra a la mar. Donde, un monstruo. donde América Latina era 49 por cada 100.000 habitantes. América Latina incluyendo hasta Venezuela. Europa 7 por cada 100.000 habitantes y nosotros 42. Muy alarmante. Luego se implementaron múltiples medidas. Yo estuve trabajando en la formación de lo que es el sistema integral 911. Con el sistema de emergencia aplacamos un poquito y pasamos a ser al 6º país. Bajamos a 24 por cada 100.000 habitantes. No, pues 50%. Eso inmediatamente se implementó el sistema 911. Con todas las características del entrenamiento del personal paramédico, toda la videocoordinación como debe de ser el 911, copiando de los países que lo tienen. Claro. Que por ejemplo, en el momento que ocurre un suceso de un accidente, inmediatamente se llama el sistema, hay un despachador que recibe la llamada y manda una ambulancia con seguridad, que es lo que le corresponde, por eso hay diferentes agencias. Manda la policía, manda la ambulancia, inmediatamente el paramédico o el médico que llegue a la escena, evalúa la escena. Ahí lo que más adelante vamos a hablar de eso, lo que es una cinemática del trauma. Nada más por el hecho de ver la escena, cómo se produjo, él sabe más bien qué probable lesión puede tener el paciente. Inmediatamente le dice del despachador, yo tengo un paciente masculino de tantos años de edad que iba en una motocicleta sin casco y tuvo un impacto con otro vehículo de motor o con un poste de luz. Inmediatamente el despachador le dice, bueno, tiene probabilidad una lesión en el cerebro, traumatismo craneoencefálico. El hospital más cercano que maneje eso está a 15 minutos, que es el traumatológico Ney Arias Lora. Sí. Inmediatamente ese despachador llama al Ney Arias Lora, porque había una radio, una central de radio, va para allá, un paciente masculino está en la Charles de Gaulle o en la República de Colombia, o sea que va a llegar en 5 minutos. Inmediatamente el hospital se preparaba para recibir a ese paciente. Okay. Y habían también los bomberos Sí. que suplían. Los bomberos tienen un departamento de primeros auxilios. Es parte de la agencia. Y están muchas veces más cerca que todo el mundo. del Sí, lugar. sí. De hecho, depende de la hora también, porque por ejemplo en el día nosotros tenemos una agencia que no la utilizamos, solamente la utilizamos para fiscalizar, que es bueno, pero también podemos utilizar la otra, que me ha acercado incluso al director de la DGC, donde en Estados Unidos le llaman el primer respondiente. El primero que llega es el AME en un accidente. Vamos a enseñarle a un AME a cómo controlar el sangrado, cómo dar primeros auxilios antes de que venga el 911 y eso mejora calidad de vida. O sea, también tenemos, salva vidas. doctor, Y salva vida. También tenemos, doctor, los socorristas de RD Vial también están suministrando primeros auxilios en accidentes. De hecho, Y están dando muy buen servicio. De hecho, cuando hubo ese momento que lamentablemente, no me gusta hablar de política, pero bueno, Sí. cuando el ministro Gonzalo Castillo, Sí. que fue que se formó eso, Así es. funcionaba y hay unos estudios Claro que sí. donde yo lo saqué allá en el Ney Arias Lora, Sí. donde la mejor atención venían de los pacientes que lo atendían la gente del Ministerio de Obras Públicas, Así, bueno. de Seguridad Vial, que otras instituciones. Entonces, siguiendo con el tema, inmediatamente ya el hospital de trauma, ya cuando recibía el paciente estaba preparado. Claro. Tenía una buena atención prehospitalaria, una buena atención ya intrahospitalaria. En el trauma el tiempo cuenta muchísimo. Mientras más tiempo dure, más el pronóstico tiene el paciente. Sí. Y de ahí entonces hicimos que bajáramos del segundo al 6º. Inmediatamente en el 2020, por causa de la pandemia, disminuyó bastante el trauma. Pero luego del 2020 pasamos a ser el primer país en el mundo. De 24 subimos a 62, a ser el primer país del mundo de muerte por trauma, y las estadísticas están ahí. Significa que 62
dominicanos por cada 100.000 habitantes mueren Wow. en las calles. Dale para allá, Lodo. Doctor Soto, ¿cuál es el costo por persona, por paciente que tienen para el Estado este tipo de situaciones? De hecho, mira, hay dos formas. Si el paciente va a la unidad de cuidado intensivo, prácticamente estamos hablando de 100.000, por encima de 100.000 pesos diarios que consume un paciente de intensivo. Promedio de un... Y dura, o sea, la vida, el tiempo de internamiento que normalmente en un hospital, en un paciente normal, en un hospital de trauma, son 7 días. Pero hay pacientes de cuidado intensivo que dura 45 días, Imagínate 60 tú. días. Imagínate, pero nada más no debemos calcular eso. Porque al final el paciente fallece, sino también el paciente que queda con lesiones importantes, que ya es un costo para la sociedad y para la familia, porque queda con una lesión permanente, porque ya es un paciente que no es productivo. Y están cuantificados los millones ya que invierte el Estado por año. Doctor Soto. Que eso es, más adelante vamos a hablar de que para mejorar el trauma, los eslabones que tenemos que arreglar es Ahí vamos. clase- Vamos, doctor Soto. Estamos con Alejandro Soto, cirujano laparoscópico, especialista en trauma. Estamos pues viendo la realidad, estamos haciendo un esbozo de la realidad dominicana. Wow, hemos pasado a ser el número 1. Doctor, aquí estamos para educar. Tengo un trauma, un accidente grave, me vuelco. ¿Qué tengo que hacer? Me paro, trato de salvar la que está al lado mío, me quedo quieto. Vamos, dígame ahí cómo sería el pasos. proceso. El que está afuera también, ¿qué hace? Va, lo agarra, lo saca por el cuello, le da rehabilitación, reanimación, ¿qué hace? Mira, Vamos a ver. cuando en el 1992, que éramos estudiantes de medicina, muchos, en la Cruz Roja daban ese entrenamiento que se llamaba Primeros Auxilio Básico. Y ahí nos enseñaban 4 cosas que debería de ser el socorrista. Y uno mismo lo usaba, que era el autocontrol. Tu primera tenía que, inmediatamente tuviste un evento, tú no puedes, desesperado, tú controlarte. La seguridad de la escena o del área. Por ejemplo, si tú ves que hay un accidente en medio de la autopista Duarte, Sí. que es la principal vía donde se producen malos accidentes, tú no te vas a meter a rescatar sin saber, sin tener una seguridad del área de que venga un vehículo por allá, Que te porque choque a ti. si no tú te vas a convertir en víctima. Por eso que ustedes ven, y es muy bien la seguridad, por ejemplo, de los aviones, te dicen, cuando hay baja presión, cuando se presura la cabina en el avión, que cae la mascarilla, primero tú te pones el oxígeno y luego ayuda al que está haciendo. Porque si tú no lo pones, cae en presión y cae hipoxemia, ¿cómo tú vas a ayudar si tú también caes al que está al lado? Entonces, inmediatamente tú tienes esos dos conceptos, ya lo ideal es buscar la forma de llamar al sistema de emergencia. Porque de nada vale de que tú, por ejemplo, el paciente hizo un paro y tú vas a reanimar y va a durar 2, 3 horas, te vas a cansar y te vas a morir. Tiene que saber alguien que pasó eso y que tiene que ir a rescatarte. Porque el tiempo... Buscar la forma de cómo llamar al sistema de emergencia antes de tú empezar a dar lo que es la reanimación. En ese caso de reanimación, la causa principal de muerte en el paciente accidentado, luego del traumatismo craneoencefálico, es el sangrado. Es importante y hay un curso, hay un entrenamiento que se da, que fue hecho por el servicio secreto del presidente de los Estados Unidos. Fue en la Casa Blanca que se formó ese curso que se llama Bleeding Control, control de sangrado. Y tú ves que andan esa gente de servicio secreto con un botiquín que tiene torniquete, que tiene apósito para enseñar que tú tienes un sangrado, cómo parar ese sangrado. Porque eso es lo que inmediatamente, luego del traumatismo craneoencefálico, mata al paciente. Entonces, la ciudadanía debe de conocer ese entrenamiento. De hecho, nosotros tenemos ese curso del Colegio Americano de Cirujanos, el Comité de Trauma acá, que hemos estado implementando en varios colegios. Por ejemplo, en la escuela donde estudian los hijos míos ya yo le he enseñado a poner el torniquete, por si acaso en un movimiento, un accidente, yo tengamos un accidente y ellos son los que también pueden. Y de hecho hay un curso que se llama ATLS, que así fue que salió con un ortopeda, tuvo un accidente en Estados Unidos de avión, toda su familia, y él pudo con un torniquete parar el sangrado, y él verificó que todo lo que él realizó, todos los procedimientos que él realizó fueron más eficaces que lo que hicieron en el hospital. Y de ahí salió el entrenamiento del ATLS, que se llama el Advanced Cardiac Trauma Life Support, que es el soporte avanzado de paciente traumático. Entonces son cosas que debemos conocer porque el trauma
no tiene ni raza, ni estrato social, ni si son hombres o mujeres, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Claro. Inmediatamente saliendo de aquí, podemos tener un accidente y tenemos un trauma. Y tenemos que conocer todo eso, que son conceptos básicos. Wow. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, la verdad es que los accidentes debiera haber, de parte de salud pública, puede ser, el que se diera algunas orientaciones a través de la televisión o a través de los medios a la ciudadanía. ¿Qué medida tomar en caso de accidente que puede presentarse en cualquier momento? En la casa, en el vehículo, en el trabajo, donde quiera que esté. Y en esos 5 minutos, que son los 5 minutos reglamentarios, a que llegue. Eso es lo que está establecido, ¿eh? Los minutos de la vida. Le llama la primera salida, Ajá. cuando hay un accidente, 5 minutos, ¿verdad? En esos 5 minutos debe ser aprovechado para mantener con vida al paciente mientras llega a la asistencia médica. La asistencia médica. ¿Es verdad? Entonces, ¿por qué eso no se hace? ¿No? Mire, don Marino, una cosa de lo que en el 2020, prácticamente saliendo de la pandemia, yo fui a quien dirigía prácticamente el Gabinete de Salud, y lo venía de los ministros de Salud, director del Servicio Nacional de los gobiernos, incluso de Danilo Medina, y ya le dije, mire, representando tanto al capítulo de trauma dominicano como al Colegio Americano de Cirujanos, esas son las cosas que tenemos que hacer para mejorar esos números. Lo primero, la educación vial. Y de hecho tenemos que hacer estrategia de eso mismo, como usted lo está diciendo, de que por la televisión hablemos de cómo primero tenemos que ponernos el cinturón, de la educación vial, de si ocurre un accidente, qué es lo que tenemos que hacer. En vez y no voy a criticar, porque también hay que hacerlo. En vez de estar presentando, mira una cerveza, presidente, que son muy buenas y todo eso. Sí. Vamos a presentar también educación vial y cómo podemos salvar vidas. Exactamente. Eso era un eslabón. El otro, que yo le dije, bueno, tenemos que ir a toda la República Dominicana y hacer una clasificación de los centros que manejen trauma. Porque una de las mortalidades que estamos viendo ahora, y de hecho yo estoy tomando unos números que voy a sacar unas estadísticas, es que antes había una buena referencia contra referencia de hospitales que eran de primero o segundo nivel, que son niveles bajos, a un tercer nivel que es superior. En trauma es diferente. Entonces, no hay esa referencia contra referencia adecuada. Y muchos de los pacientes politraumatizados fallecen en un hospital que no tiene las herramientas para darle la atención. Okay. Porque los hospitales que sí lo tienen o están llenos de otro tipo de pacientes o no los reciben por X o por R. Entonces, esa clasificación y dónde tenemos que hacer esa logística de llevar a ese paciente te mejora la calidad de vida. La otra, la legislación. Tenemos que hacer régimen de consecuencias por las leyes. Aquel que no cumple o viola las leyes de tránsito, lamentablemente en Estados Unidos, en Europa... El carnet de puntos. Eso, le quitan puntos para la licencia y perdió la licencia. Perdió la licencia. Hay régimen de consecuencias. Por eso usted ve que hay dominicanos que aquí andan como Honda que no tiene controles, pero cuando van a Estados Unidos tú lo ves en un stop ahí contando 5, 1, 2, 3, 4, 5 y después pasa. Y aquí no lo hace. En una pequeña incisión, ¿qué tiempo dura una persona viva botando sangre? Emanando sangre. Depende de la lesión. Por ejemplo, las lesiones principales donde el paciente se ensanguina, o sea, pierde toda la volemia, sí, son el tórax, abdomen y pelvis. Los huesos largos botan lo que es el fémur, por cada minuto 1000 cc de sangre en una fractura de hueso. Entonces, ¿qué tiempo tiene una persona para tomar una decisión y paralizar? Usted lo mencionó en 5 minutos. 5 minutos. Si no se desanguina. Doctor Soto, cirujano, especialista en laparoscopía, en trauma. Doctor, hablando, hay que sacarle petróleo al doctor. Tuvimos en la época de carnaval un accidente muy significativo en la cual hubo un incendio. La Vega. La Vega, sí. Ya el todo dominicano está... ¿Qué se hace con un quemado? Agarramos, le tiramos agua, cogemos pasta de dientes, se lo ponemos en el cuerpo. ¿Cuál es el manejo? Ese paciente está ahí... ¿Qué hay que hacer? Mira, los pacientes... ¿Lo subimos en un motor y nos vamos con él huyendo? ¿Cómo es? El paciente quemado, lo primero que tú tienes que hacer es, antes de que tú también te conviertas víctima, es limitar el efecto que produjo la lesión térmica. Si fue por una explosión
o si fue por una quemadura por llama, o un accidente, un vehículo que está y que explotó, tiene que alejarlo. Generalmente el paciente quemado puede hacer arresto cardíaco, tú tienes que prepararte a hacer reanimación cardíaca. Si tú ves que el paciente está encendido, como decimos, tú tienes que sofocar. ¿Y cómo se sofoca? El fuego, para permanecer el fuego necesita oxígeno. Tiene que disminuir la entrada de oxígeno. De hecho, tú tienes, no es echarle agua. Generalmente se utiliza el líquido para contrarrestar o ácido o base, dependiendo si es una quemadura química. Okay. En este caso es sofocar el fuego y utilizar material seco, una alfombra seca de que se pare, la llama. Y eso Pero, no le quita la piel. sí, lamentablemente la va a perder, porque una piel quemada ya es una piel que no sirve, que va a hacer ampolla y la va a perder. Y de hecho, cuando llega, por ejemplo, a una unidad de quemado o un hospital de complejidad, de especialización, lo que se hace incluso es debridamiento, de quitar esa piel quemada, porque eso también conlleva deshidratar al paciente. Y lo que mata al paciente en quemadura es la pérdida de líquido. La pérdida de líquido. De hecho, hay una fórmula, usted la conoce, que es nefrólogo, que es la de Parkland, que la pérdida por cada superficie corporal quemada es altísima. Son pacientes que hasta 18 litros tú tienes que meterle de líquido, si no, la deshidratación y la insuficiencia renal lo mata. Doctor, el tiempo nos apremia. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Usted iba encaminado con los eslabones, que estamos terminando, para que usted vea cómo se va el tiempo, que se nos fue, se nos quedó todo. Vamos a tener que invitar al doctor otra vez, porque se nos... A una segunda parte. Mire, dígale ahí a la población dominicana, ¿qué necesitamos? Ah, y una cosita, ¿los seguros cubren? Sí, están cubriendo traumas. Perfecto. Diga sus recomendaciones para hacerlo. Mira, ese eslabón, ya hablamos de lo que es la educación vial. La infraestructura vial es importante, o sea, las carreteras tienen que ser adecuadas, con señalización adecuada, eso es mucho importante. El entrenamiento del personal prehospitalario e intrahospitalario. Dentro de la educación vial también se le enseñan al pueblo entero, porque son destrezas que son básicas, entrenamiento de primeros auxilios básicos, de control de sangrado, pero nada de eso tú tienes que hacerlo si previenes. Primero tú tienes que ponerte tu cinturón de seguridad. Los dispositivos de seguridad como el casco, no combine el alcohol con la gasolina. Respeta las señales de tránsito, la velocidad, porque dentro de las estadísticas de física, un trauma es peor mientras más velocidad va. No importa con quién choque, no importa cuánto peso tú tengas, mientras más velocidad, más lesión hay. Eso es importante. Se le terminó el tiempo, doctor Bengoa. Bueno, Soto. doctor Soto, encantado, de verdad. Tendremos que volver a invitarlo. Porque Gracias. Esto es interesantísimo. Qué bueno. Bueno, y aquí Rodolfo Cabrera, el Duque, ¿verdad? No, Asistente. el Duque ya es parte de gente sana. Señores, hasta aquí. Prime Time. Bueno, excelente.